Hola, soy John Evan. Bienvenido a Data Lab John Evan. En este video aprenderás Python desde cero, paso a paso y con ejemplos prácticos. Exploraremos temas fundamentales como variables, estructuras de datos y el uso de librerías para análisis de datos. Si estás comenzando en programación y en ciencia de datos, este curso es para ti. Muy bien, comencemos con nuestro curso de Python. Hoy aprenderemos visualización de datos desde cero con Python. Utilizaremos los diagramas de dispersión, que son los mismos scatterplots, los diagramas y los boxplot, que también son conocidos como diagrama caja y bigotes. Esto es parte inicial de un análisis exploratorio de datos, lo que conocemos como EDA en inglés, correspondiente a Exploratory Data Analysis. Para entender cómo hacer un diagrama de dispersión, histograma o boxplot, vamos a aprenderlo a partir de un modelo de regresión lineal. Un modelo de regresión es una herramienta matemática y estadística que permite analizar y cuantificar la relación entre una variable dependiente, que es el resultado que queremos predecir, y una o más variables independientes. Las variables independientes son los factores que influyen en ese resultado con el objetivo de realizar un pronóstico. El modelo que planeamos revisar en esta sesión busca explicar el precio de venta de una vivienda, a lo que hemos llamado sale price, respetando la base de datos que vamos a utilizar, y ese precio de ventas va a estar definido a partir de múltiples variables independientes. Esta es una manera como se vería la regresión. El precio de ventas, que es esa variable dependiente, va a ser igual a un intersecto, es decir, un precio base de la vivienda, más una pendiente B1 asociado a una variable X1, más una pendiente o coeficiente B2 asociado a esa variable 2, y así en total tenemos 8 variables, más un índice de error, que es un error normal que se coloca en toda regresión lineal múltiple. Cuando hablamos de regresión lineal, es solo porque llego hasta la variable x1. Cuando tengo regresión lineal múltiple es porque tengo un número mayor o igual a dos variables, como pasa en este caso. La primera parte del código consiste en importar los archivos CSV y de Excel que utilizaremos para el análisis. Si desean más información de cómo importar estos archivos, pueden leer y revisar el video de cómo leer un archivo CSV y Excel en Python que tengo en mi canal. Revisando entonces la información, estos archivos CSV y Excel corresponden a este archivo con nombre descriptions, que tiene la información de las variables independientes: ms subclass, que identifica el tipo de vivienda; lote o área de lote, que identifica los pies cuadrados asociados a la vivienda; overall call, que aparece en esta fila número 23. Si hago un poco de zoom para ver las otras variables y bajo el scroll del mouse, vemos que hay otras variables que se llaman overall call, que evalúa la calidad de materiales que hace parte de la vivienda, con números del 1 al 10, siendo 10 una calidad excelente. La 36, que evalúa las condiciones promedio de la casa, también en números de 1 a 10. Al final, un año original de construcción y una fecha en que se ha remodelado la vivienda. Y al final también aparece una variable que corresponde al número de pies cuadrados de la casa que han tenido un revestimiento de mampostería o que ha tenido construcción con ladrillos. Aparte de ese archivo CSV, está este archivo de Excel que contiene la información desde las columnas B hasta la H de las variables independientes asociadas a la regresión que acabamos de mencionar. Y si bajo el scroll hasta el último dato, vemos que en total tenemos 1460 líneas de información, es decir, 1460 casas con esa información de sus características asociadas a un precio de venta de vivienda. Cerrando este archivo, no vamos a guardar cambios. Volvemos nuevamente al código. El código me muestra la importación correcta de cada una de esas variables. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces a aprender cómo
empezamos a hacer ese análisis exploratorio de los datos teniendo en cuenta estas herramientas de visualización. Lo primero que debemos hacer si queremos pensar en graficar un diagrama de dispersión es identificar cuáles son esas variables que aquí aparecen en estas columnas, ms subclass, load area, etc. Pero lo vamos a identificar en un solo renglón apoyándonos en la siguiente función que va a ser print y le voy a decir dame la lista de esas columnas o variables que yo tengo, dando la información al archivo, que ese archivo en particular lo hemos llamado data. Aquí se puede ver en este renglón. Entonces colocamos el nombre data.columns y cierro el paréntesis. Al dar correr, veo que me aparece la identificación de cada una de esas variables. Y esa es una información que ahorita voy a necesitar. Primeros pasos entonces para empezar a graficar histogramas, diagramas de dispersión y demás, es importar las nuevas librerías que vamos a utilizar, que es matplotlib, .pyplot y le vamos a decir que esto es as plt. Y también voy a importar otra librería que se llama cbor, as sns. Luego de importadas esas librerías, voy a catalogar cada una de mis variables independientes, ante la cual lo voy a escribir como independent -vars y voy a seleccionar estas variables que había logrado encontrar en la función anterior. Le voy a dar control V. De esa manera ya tengo toda la información de esas variables independientes. Lo único que me falta entonces es declarar esa variable dependiente piso var, así lo voy a llamar, variable dependiente, que va a ser igual, y me voy a apoyar por esta comita de acá, y el nombre que tiene esa variable es sale price. Y cierro esa comita. Me acabo de dar cuenta que entonces en esa verificación yo no debería estar incluyendo sale price en estas variables independientes. Voy a eliminar esa última variable y de esa manera tendría correcta la identificación. Puedo empezar perfectamente entonces con la gráfica. Como tenemos varias variables independientes, la sugerencia es utilizar un for. Vamos a colocar for var, que está en esta definición de variables independientes que acabo de mencionar, le coloco dos puntos y aquí empiezo a dar características de la gráfica que quiero tener. Yo quiero que esa gráfica tenga un tamaño específico, por lo tal voy a utilizar esta función que se llama pltFigure, abro y cierro paréntesis, y ahí voy a colocar las dimensiones con esta función figSize, donde las dimensiones que yo quiero para esa gráfica van a ser de un tamaño de 4 por 2. Ahorita van a ver cómo varían esos tamaños, son las dimensiones de largo y alto de la gráfica. Para la función, yo me puedo apoyar en cualquier gráfica de la librería Seaboard. Por ejemplo, si vamos a Google, podemos ver que en Google podemos acceder a esta página oficial de Seaboard. Si ingresamos a esa página oficial de Seaboard, a mí me gusta aquí en galerías buscar qué diagramas quiero graficar. Vamos a empezar con un scatter plot, que es ese diagrama de dispersión. Le voy a dar clic. Y si bajo el scroll de esta página web, veo que aquí aparece scatter plot. Y al darle clic en scatter plot nuevamente y bajando el scroll del mouse, puedo ver que aquí aparecen las funciones que perfectamente puedo copiar y pegar. Aquí me dice que tengo una data que se llama tips
y que tiene estas columnas: total bill, tip, sex, smoker, day, time and size. Y que si quisiéramos graficar el diagrama de dispersión de esa tabla, sencillamente llamamos ese conjunto de datos, identificamos cuáles son las variables X y cuáles son las variables Y, y de esa manera podemos tener la gráfica. Voy a copiar esa misma función y la voy a colocar aquí abajo. Voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Las pequeñas modificaciones es: no necesito mencionar este primer renglón antes de la coma, lo voy a eliminar, porque ya estoy referenciando estas variables independientes y esta variable dependiente. Y lo que voy a hacer en en ese espacio de la función X es eliminar esto que aparece como total bill, que es el ejemplo particular de Seaboard, y ahí lo que voy a colocar es data, porque así he llamado mi data frames, y voy a abrir y cerrar las llaves. Estas llaves. Y ahí voy a colocar la información de var. ¿Por qué var? Porque var es como yo definí esa variable en el for para todas esas variables independientes. Y en el eje Y que voy a declarar, entonces lo único que voy a declarar ahí es la variable dependiente. Me voy a apoyar copiando esta información, elimino tip, que era el ejemplo de Seaboard, llamo a data, pero en lugar de colocar var, voy a colocar el nombre de esta variable que se llama dependent var y es mi variable y o sale price. De esa manera logré ajustar la función de Seaboard para las necesidades que yo tenía. No es obligatorio, pero yo siempre acostumbro utilizar un título para la gráfica. Te voy a colocar plt.la función title. Voy a definir f y una comita, y esta comita especial con el objetivo de generar una cadena de texto y resultados de mi variable. Y a ese lo voy a llamar entonces scatterplot o diagrama de dispersión, dos puntos. Y lo que voy a colocar entonces en esas variables va a ser, primero, var, que es como definí en ese for las variables independientes, versus esos mismos corchetes que necesito acá, pero para, para la única variable dependiente, con el cual me puedo apoyar copiando y pegando del renglón anterior. Y después de haber definido ese título, lo único que me falta es decirle plt, muéstreme con esa función show cómo quedó esa gráfica de dispersión. Y vamos a darle correr. Me genera un pequeño error. Vamos a revisar al detalle dónde puede estar ese pequeño error. Claro, esta comita que está acá, que la coloqué al inicio de F, no la estoy colocando aquí al final, y miren que aquí me lo está presentando en el renglón del error. También voy a aprovechar para corregir algo. Sale price realmente no es con minúscula, es con mayúscula. Lo mejor en estos casos es darle edición copiar, edición pegar para no cometer ese tipo de errores. Esos son los dos únicos errores que estaban. Le vamos a dar correr. Y perfectamente podemos tener este histograma. ¿Cómo analizamos entonces este histograma? El primero es el ID, los números del 1 al 1460, no tiene sentido analizarlos. MS subclass sí lo podemos analizar. Vemos que hay unas categorías específicas, los valores de 160, 180 y calculo que será también 190, donde hay una tendencia inferior, que quiere decir que las casas cuyas categorías son 160, 180 y 190 son casas que por lo general tienen un precio de venta inferior aquí a $250.000. Eso indica que no conviene mucho invertir en esas categorías, o no conviene comprar casas eh, en esas categorías si uno a futuro piensa vender a un precio mayor. Aquí también hay una categoría que probablemente será la categoría 30. Vamos a revisar
el conjunto de categorías empieza desde 20, la segunda es 30, es decir, casas de un solo piso de 1945 y que están un poquito viejitas, se consiguen a un precio más económico. Si ya no estoy pensando en vender una casa para tener alta valorización, sino que estoy pensando en comprar una casa, puedo decir que si tengo un presupuesto por debajo de los 200.000, esta categoría me conviene para esa compra. Hay otras categorías donde definitivamente el precio es demasiado variable. Esto pasaría con la categoría número uno. No hay una distinción de precios sobre esa categoría, y esto pasa también sobre la categoría número 60. Miren toda la información que tenemos únicamente a partir de un diagrama de dispersión. En este, que es área de lote, también podemos ver que hay una relación, y esa relación consiste en que si nosotros eh, aumentamos o buscamos una casa que tenga un lote o un área muy grande, no va a ser provechoso, porque miren estas casas en particular que tienen más de 200.000 pies cuadrados, pero igual su precio de vivienda es un precio promedio de 400.000. Lo mismo pasa con estas dos viviendas que están acá y este puntico que representa una vivienda. En otras palabras, si yo fuera un asesor inmobiliario, yo diría, después de hacer este análisis de datos, encuentro que no conviene comprar propiedades o invertir en propiedades muy grandes, porque no hay una relación directa, al menos para dimensiones mayores a 80.000 pies cuadrados, con el precio de venta. Si seguimos bajando, aquí vemos que en Overall Call, que era una categoría de 1 a 10, siendo como esa valorización global de la casa, puede presentar que hay una relación directamente proporcional. Podemos decir que aquí hay una línea recta, o lo podemos verificar más tarde en otra gráfica. Si nosotros vemos también esta información de Overall Condition y en las condiciones de la casa, vemos que hay condiciones de la casa como el estatus 5, donde la variabilidad de precio es muy alta, pero hay condiciones en donde las condiciones de la casa son 2 o 3, y por lo general los precios son bajos. 2, 3 y 4, los precios son bajos, contando a esta excepción de este punto, que puede ser catalogado como un outlier, porque una casa con un valor o con una calificación muy baja está teniendo un valor casi de $400.000. Aquí también vemos que hay una relación como directamente proporcional, porque a medida que aumenta el año en que fue construida, es decir, que la casa es más nueva, se logra ver que va creciendo un poquito los precios. Si nosotros miramos esta información con el año de remodelación, también vemos que hay como una tendencia un poquito creciente. Estos valores que estoy señalando en la parte superior derecha me muestran pues a casas remodeladas después de los años 2000, cerca del 2010, su precio de venta por lo general es más alto. Eh, y para poder verificar si definitivamente eso es correcto o no, lo que podemos hacer es cambiar un poquito ese histograma, y en ese histograma vamos a crear algunas variables específicas. Y esas variables específicas es agregarle más información. ¿Cómo se agrega esa información? Si ustedes vuelven nuevamente a Seaboard, y en Seaboard bajan el scroll, miren que hay otras variables que me muestran más información, otras funciones que me muestran más información. Por ejemplo, esta información, aparte de las variables X y Y, me está mostrando el hue, y hue lo está categorizando con day. Eso me da una información de cómo puedo yo cambiar un poquito el matiz de la variable day, donde vemos que para cada día hay diferentes colores: azul, naranja, verde y rojo. En el estilo, también con la columna tiempo. Acuérdense que había una columna tiempo que podía tener los valores de lunch o dinner. eh, lo estamos categorizando para que tenga un estilo diferente, donde primero es un circulito y el siguiente es un X. Bajo ese mismo análisis de agregar con comitas más información a esas variables, voy a agregar la información para obtener la regresión asociada a esas variables. De hecho, voy a utilizar una función adicional. Me voy a apoyar solo en las primeras partecitas de la función, control C, control V, donde voy a hacer un nuevo for también para las variables independientes, donde el tamaño va a ser el mismo,
Pero en lugar de utilizar este scatter plot, voy a utilizar una función que también encontré en Seaborg que se llama regression plot. Y es una gráfica de regresión. Esta nos combina la scatter plot anterior con una línea de regresión. Las variables x van a seguir siendo las mismas, las variables y van a seguir siendo las mismas, pero aquí voy a agregar información adicional. Por ejemplo, yo podría decir, genéreme el CI, que es el intervalo de confianza, o no me lo generen. Si yo le coloco la expresión no, quiere decir que sobre esa línea recta no va a aparecer sombreado el intervalo de confianza. Voy a colocar también esta característica de scatter raya piso KWS, que hace referencia a los keywords del scatter plot, y es para darle un color, una tonalidad, que en este caso por default viene azul, pero yo podría cambiarla a cualquier otro color. Vamos a mantenerla azul y le voy a colocar entonces esta comita para especificar que el color que yo quiero va a ser azul. Adicionalmente, voy a colocar la información de la línea de regresión, que eso es lo más importante y por eso estoy utilizando esta gráfica. Entonces, el keywords le voy a asignar también un color, pero ese color de la línea de regresión no lo quiero azul, lo quiero rojo. Con eso tenemos esa primera función que se va a aplicar para todas las variables, y al final incluso puedo copiar estos mismos textos que tenía, donde quiero imprimirle el título y quiero que me presente los resultados. Le di correr y aquí está cargando la información. Si miramos esa información, miren, aparecen las mismas gráficas, con un azul un poquito más grande. Después puedo ajustar en esos puntos el tamaño, pero miren que aparece esta línea recta de regresión donde podemos ver que hay una relación directamente proporcional, exceptuando pues estas variables, estas casas, estas cuatro casas que pueden ser un outlier o sesgo sobre el modelo. Aquí vemos sobre overall call o condiciones de la casa que sí hay una tendencia creciente como lo habíamos presentado ahorita. Y en overall condition miren que esa tendencia no es tan clara. Esta línea es más o menos horizontal, o sea que podríamos decir que tal vez estas condiciones no me definen mucho el valor de la vivienda, y eso se ve sobre todo por esta categoría número 5 donde la variabilidad de precios es muy alta. Como quien dice, independiente de la categoría, una casa puede costar mucho o costar poco, lo cual empieza a generar como desinformación, o podríamos decir que esa variable no es estadísticamente significativa para un modelo. Eh, Vemos también que estas dos líneas de regresión asociadas a el año de construcción y al año de remodelación tienen una tendencia creciente, lo cual me dice que esas variables pueden ser significativas, e indiscutiblemente también aquí la última variable tiene una tendencia muy creciente. Ese es el tipo de análisis que podemos hacer con un histograma. Si queremos entonces no solo analizar los histogramas, sino que queremos utilizar diagramas de dispersión son estos, sino que queremos utilizar histogramas, entonces ahora sí voy a utilizar una función diferente para mis histogramas. Y en esa función de los histogramas, yo sugiero primero hacer una descripción de los datos para poderlos analizar. Vamos entonces a utilizar la función print data describe, abro y cierro paréntesis y le doy correr. Con eso que tengo una información de cuál es el promedio de mis variables. Por ejemplo, el área lote tiene un promedio de 10.516 y hay casas que tienen un valor exagerado, como este valor máximo que tiene 215.245, lo cual podemos identificar como un outlier. De hecho, el cuartil 75 quiere decir que el 75% de las casas está con unos pies cuadrados menores o iguales a 11.601. Con esa información perfectamente puedo ir a graficar mis funciones. Me voy a apoyar
En los primeros renglones del código que teníamos anteriormente, entonces voy a subir un poquito el scroll para no volver a copiar esa información. Esta primera información, de hecho, puedo copiar todo el mismo for y lo que vamos a hacer es cambiarle la función específica y el nombre, porque ya no estamos haciendo un diagrama de dispersión, sino que ahora vamos a hacer unos histogramas. Entonces coloqué el mismo for. En scatterplot voy a cambiarlo, ya no es diagrama de dispersión, ahora voy a utilizar es un histplot, histograma. Ese histograma lo voy a hacer para todo el conjunto de data. Aquí no tengo que colocar x igual a y y igual a porque en el histograma no tengo eje x y eje y, solo tengo mi información de frecuencia de datos que va a estar asociado a estas variables independientes. Y aquí en lugar de colocar y, vamos a colocar KDE igual a true. Con eso ya es suficiente para realizar mi histograma. Voy a colocar F, le voy a cambiar el nombre de histograma y voy a colocar es histogram. Y solo necesitaría de la función o de las letras var porque corresponde a mis variables independientes. Y ya tengo lo suficiente para realizar ese histograma. Le voy a dar correr. Ese pequeño error que me puede estar apareciendo corresponde a que me faltó una T en este histograma. Y de esa manera tenemos que correr perfectamente la información. ¿Qué podemos analizar de los histogramas? De los histogramas entonces podemos analizar que aquí en MS subclass definitivamente hay un conjunto de casas eh, que tienen valores atípicos y no se ve una tendencia ni a una distribución normal ni a una tendencia específica de los datos. El lote area sí se ve un histograma con una distribución parecida a una normal. Sin embargo, esta línea se extiende hacia la derecha. ¿Qué se podría hacer dentro de ese análisis de datos? Quitar la información de esas 3 o 4 viviendas que tienen una medida por fuera de ese cuartil 75 o que tienen más de 80.000 pies cuadrados y volver a hacer el análisis gráfico para ver qué conclusiones tenemos. Pero sí hay una tendencia definitivamente que a menor lote eh, podemos tener diferentes valores de negociación donde si buscamos específicamente este valor de lote promedio, podemos encontrar que ese es el promedio ideal para tener en lote unas casas que superen los 400.000. En este caso lo estamos mirando es por número, es decir, la frecuencia de 400, pero allá miraremos es relacionado con el precio de las casas en los diagramas de dispersión. ¿Qué más podemos analizar acá? Respecto a las condiciones o la calificación promedio, podemos decir que la mayoría de las casas están con calificación entre 5 y 6. Y respecto a las condiciones, vemos que la mayoría de las casas tienen una condición de 5. Puede ser que el asesor que hizo la calificación no era tan riguroso en discriminar qué casas eran muy buenas o no tenían tan buena calidad promedio, o que sencillamente esa variable no es estadísticamente significativa para el modelo. Y por último, si vemos esa tendencia sobre el año de construcción, donde el histograma nos muestra que sí conviene entonces buscar casas con años de construcción cerca del 2000, es donde se presenta la mayor cantidad de casas con esa información. Y también aquí vemos respecto a el año de remodelación que hubo como 2 picos de remodelaciones en esa zona. Un pico de casas que se remodelaron alrededor del 1950 y otro tipo de casas que en gran proporción se remodelaron cerca de los años 2000, 2010. Aparte del histograma, de manera muy similar nos podemos apoyar en estas mismas funciones y hacer nuestras últimas gráficas asociadas a un boss plot.
Y ese boxplot lo voy a colocar acá, donde lo único que tendríamos que hacer es cambiar esta función y colocar boxplot. No necesitaría esta función también KDE, solamente la identificación de las variables. Y pues al final, pues no escribamos histogramas, sino que ahí escribimos, vamos a hacer la gráfica de boxplot of y que me muestre qué variable. Y le damos correr. Y de esa manera tenemos todas las gráficas de boxplot. ¿Qué podemos analizar con esas gráficas de boxplot? MS subclass, definitivamente aquí hay un conjunto de 3 viviendas que representan un outlier porque están en esa categoría 160, 170 o 180. Eh, Aquí vemos que respecto al área en pies cuadrados también hay un conjunto de vivienda, 1, 2, 3, 4, que son viviendas con un área muy alta y que inflaron los valores de la casa. De hecho, se ve esa tendencia de cómo si quitamos todos esos outliers y podemos volver a hacer un análisis, podemos encontrar un boxplot con una variabilidad baja, que es lo que nosotros queremos tener. El objetivo no es cambiar la naturaleza de los datos, el objetivo es entender qué puede estar pasando con algunos datos que nos genera desinformación. Overall Call tiene el boxplot ideal porque nos muestra que hay una variabilidad baja y que el tamaño de los bigotes es proporcional tanto hacia el valor superior que es 10 como al valor inferior que es 1. En el caso de Overall Condition vemos que hay muchos valores outliers, pero esos valores más que outliers lo que me muestra es que sí, hay una tendencia a que la mayoría de las casas tiene una calificación de 5 y el resto de las casas no se le está dando valor agregado sobre esa variable. Indiscutiblemente el año en que fue remodelada la casa y el año en que fue construida la casa son boxplot que al estar hacia arriba me muestra que sí es importante tener una buena remodelación o un año de construcción reciente para asegurar que los precios de vivienda sean altos. Y en el último de mampostería pareciera que no hay importancia entre esa área que se ha creado con mampostería, porque hay muchas casas que están aquí alrededor de cero y aún así cuando uno las compara con los diagramas anteriores nos damos cuenta que eso no afecta mucho el precio de vivienda. Con eso perfectamente podemos hacer entonces un recuento de todo lo que aprendimos. Aprendimos perfectamente cómo hacer esa visualización de datos desde cero con Python, haciendo los scatter plot, los histogramas y los box plot. Hemos llegado al final de este tutorial. Muchas gracias por tu tiempo y por aprender conmigo. Si deseas obtener el archivo original utilizado, déjame un comentario y con gusto te indicaré cómo acceder a él. Si tienes alguna pregunta o hay algún tema que te gustaría aprender, también escríbelo. Si este contenido fue útil para ti, no olvides darle me gusta, suscribirte a Data Lab John Evan y activar la campana de notificaciones para seguir aprendiendo.